Buenos días o buenas tardes a todos los que nos están acompañando en un nuevo IP Time de este espacio de viernes, que ya hay mucha gente que está conectando, que es habitué, hay gente nueva, así que sean todos bienvenidos. A mí me toca darles la bienvenida y hacer la presentación de un moderador de lujo que tenemos en el día de hoy, un invitado especial. Voy a hacer la presentación para que lo conozcan un poquito más. Y después ya le dejamos la palabra al moderador y al disertante del día de hoy para que, bueno, continúen ellos llevando adelante este disertante del día de hoy. Bueno, hoy tenemos como moderador el lujo de contar con Paul Corral, que es socio de la firma Corral Abogados en Quito, Ecuador. Él tiene una maestría en propiedad intelectual en la Universidad de las Américas, en Ecuador. Es abogado por la Universidad Católica del Ecuador y tiene un LLM en Derecho Comercial Internacional de las Américas University en Washington College of Law de Washington, D.C., para conocerlo un poquito más, y hoy nos da el lujo de contar con su participación para moderar este Time, que voy a dejar todo presente, tema, expositor y todo lo demás que viene a continuación. Así que, Paul, la palabra es tuya y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy con esta tarea. Muchas gracias, Paola, y muy buenos días y buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un gusto, en verdad, poder colaborar en este espacio, en este IP Time, que ya es tan famoso en toda Latinoamérica y en todas las latitudes del mundo. Como les digo, es un honor poder participar y sobre todo el honor es el poder presentarles al invitado especial y de quien queremos escuchar las versiones y la exposición que tenga y las novedades que nos tiene sobre todo. Quería pedir disculpas si es que escuchan algún ruidito por atrás. Entiendo que ya ha pasado, incluso con el maestro de Santis, tuvo algunos trabajos en casa, así que si escuchan algo por atrás es eso, no es nada más. A todos nos toca, nos ha tocado. Quería también aprovechar y agradecer a Fabricio y a José Roberto y a Beatriz también por el contacto y la invitación. Y no quiero robarle más tiempo del invitado y el protagonista de esta mañana y tarde, que es, y como les digo, tengo el gusto de presentarle un gran profesional y amigo, que es el doctor Hugo Gómez Apac. Él es de nacionalidad peruana, es magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de quien fue presidente también, y su experiencia adicionalmente en el tribunal es de profesor de muchos años, profesor en la maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico, también en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y en la Escuela de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Y les comento también que fue mi profesor en la maestría esta que mencionaron en la UDLA, quien tuve el gusto de poder ser su alumno. Esta mañana el doctor Gómez nos hablará de los últimos criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este organismo es a nivel regional de países, como ustedes saben, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia conforman la Comunidad Andina de Naciones, y un órgano sumamente importante de esta comunidad es el Tribunal de Justicia, ¿no es cierto?, que emite sus criterios y sobre todo interpretaciones prejudiciales que solicitan los jueces a nivel local de cada uno de los países. Y en esta mañana Hugo nos va a mencionar sobre todo dos últimas interpretaciones prejudiciales del tribunal, que son sumamente importantes y obviamente, no sé, Hugo, si antes de darte la palabra, vamos una por una y me gustaría, de ser posible, iniciar con la respectiva al tema del arbitraje y de los árbitros en nuestras naciones, ¿no es cierto? Este es el proceso 01 IP 2021, el que el consultante es un tribunal de arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En supuesto, hay que verificar si los árbitros y los tribunales arbitrales llegan a tener la calidad de jueces nacionales, que, como les mencionaba, los jueces locales de cada uno de estos países de la Comunidad Andina están obligados a solicitar interpretación prejudicial al tribunal, ¿no es cierto? En ese sentido, los temas o objetos de la interpretación fue básicamente la primacía que tiene el ordenamiento jurídico comunitario, los árbitros y tribunales arbitrales
son o no considerados como jueces nacionales. Y bueno, se trata también de un tema de derechos de autor de uno de los pintores más famosos de acá en Ecuador, que fue Osvaldo Guayasamín. Solo, y con esto termino, el artículo 123 del estatuto del tribunal establece que de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recurso en derecho interno, en que debe aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del tribunal. ¿Esta norma es aplicable o no para los árbitros? Doctor Hugo, nuevamente, como le digo, un gusto saludarlo y un honor presentarlo. Es todo suyo, los asistentes y la mesa. Muchas gracias, Paul. Un saludo a todas las personas que me están viendo por esta plataforma y también a los que nos ven a través de Facebook Live. Mi agradecimiento a IP Time por esta invitación, a Paul y a Fabricio, quienes han logrado pues darnos esta oportunidad para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en esta labor que tiene de difundir el derecho comunitario andino, esta mañana o esta tarde, dependiendo de la hora del espectador, puedan conocer un poco nuestros últimos pronunciamientos. También quisiera saludar a la doctora Delia Lipsig. Es un honor que ella esté presente en este evento, a quien citamos frecuentemente en nuestras interpretaciones prejudiciales. Bien, Paul, tú nos solicitaste que empecemos con lo referido al arbitraje. Y claro, dado que nos están viendo personas que están fuera de la Comunidad Andina, les puede parecer extraño cómo así árbitros, propiedad intelectual y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Como bien señalaba Paul, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia forman parte de este proceso de integración económica y social, ya tiene 52 años de vigencia. Todo esto empezó el 26 de julio de 1968, cuando se firma el Acuerdo de Cartagena. En aquella época los países lo hicieron con el objeto de desarrollar, ¿no?, de lograr el desarrollo equitativo y armónico de los países miembros. Y este proceso de integración se caracteriza en 1969, me estoy equivocando, en 1969 la firma del Acuerdo de Cartagena. Este proceso de integración se caracteriza por la armonización de políticas. Y esto lo que significa es que estos cuatro países miembros tienen leyes andinas en común, que forman parte de sus ordenamientos jurídicos. Y uno de esos regímenes jurídicos comunes es el relativo a la propiedad intelectual. Hay un régimen común de propiedad intelectual, el régimen común de propiedad industrial, el régimen común del derecho de autor y derechos conexos. Y como bien señalaba Paul, un mecanismo para garantizar que haya esta aplicación uniforme y coherente del derecho andino en los cuatro países miembros, y me refiero a las autoridades administrativas y autoridades judiciales de los cuatro países miembros, es que cuando una autoridad jurisdiccional va a resolver una controversia en única o última instancia, es decir, sus fallos no son susceptibles de impugnación ante una instancia superior, y para resolver la controversia tiene que aplicar el derecho andino, pues tiene que solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y la interpretación prejudicial que menciona Paul, que es muy reciente, ha sido publicada el 6 de mayo, o sea, hace un par de semanas o algo menos, trata sobre si los árbitros tienen o no que solicitar interpretación prejudicial a la Comunidad Andina y cuáles son los presupuestos para que lo soliciten. Precisamente el caso se origina, ¿no?, como bien señalaba, de un tribunal arbitral que hay aquí en Quito y que estaba viendo una controversia que tiene que ver con los derechos de autor. Ya, como puedo mencionar un poco algunos datos del caso, porque ya ha sido publicado. La controversia versa porque el proceso interno no se ha resuelto, lo que se ha resuelto es simplemente la interpretación prejudicial entre los herederos del famoso pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y un taller Guayasamín que, bueno, pues explota obras de este pintor. Entonces había una controversia entre los herederos
y este taller. Y esta controversia, derivada de un acuerdo de mediación suscrito el año 2007, originó este arbitraje. ¿Cómo es que así los árbitros, ¿no?, podrían eventualmente solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino? Árbitros que no solamente ven temas de propiedad industrial o derecho de autor, sino también otras materias en las cuales se aplicaría eventualmente el derecho andino. Para empezar, en el año 2010, bueno, es un expediente que nació en el año 2010, pero en verdad la sentencia es del 26 de agosto del año 2011. Es una sentencia muy famosa en el expediente 03AI 2010, en el cual el tribunal estableció que los árbitros califican como jueces nacionales. Si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya muchos años antes, estoy hablando de 1966, en este famoso caso Vance-Goebels, ya había el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalado que es posible que determinados tribunales arbitrales califiquen como jueces nacionales. En aquella oportunidad se establecieron criterios bastante exigentes para establecer cuándo un tribunal arbitral califica o no como un juez nacional para efectos de solicitar la interpretación prejudicial. Y en esa época lo que se mencionó es que si era una autoridad creada, ¿no?, por ley, con competencias obligatorias, de carácter permanente, que aplica el derecho comunitario, que respeta el debido proceso, etcétera, en consecuencia calificaría como un juez nacional. Esto ocurrió en la Unión Europea. En el caso del Tribunal Andino, primero le abrió las puertas a autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Así, en el año 2007 se presentó una solicitud de interpretación prejudicial que venía de un órgano de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que ejerce funciones jurisdiccionales. Entonces, en aquel momento el tribunal, mediante una interpretación prejudicial, señaló que no había ningún problema en que esta figura de juez nacional se amplíe también para las autoridades administrativas que, por mandato de la ley o en cumplimiento de la ley, ejercen funciones jurisdiccionales, como era el caso de este Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, lo que pasó en el año 2011, cuando se resuelve este caso, era un asunto que provenía de una controversia derivada de estos contratos de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones. Ahí nace la controversia. Los tribunales, el Tribunal Arbitral colombiano, que estaba conociendo la causa, iba a aplicar directa o indirectamente el derecho andino, y ahí nace la discusión sobre si debía o no solicitar interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y en aquella oportunidad, en el año 2011, hace 10 años, el Tribunal Andino dijo lo siguiente: en la medida que el árbitro ejerce función jurisdiccional, en la medida que aplica derecho, es decir, es un arbitraje de derecho, no un arbitraje de conciencia, en la medida que no está supeditado a los jueces nacionales y que actúa como instancia única o última instancia, y el arbitraje usualmente es pues de única instancia, en consecuencia califican como jueces nacionales. Esto ha sido así. El tribunal, cuando expidió un reglamento sobre la emisión de interpretaciones prejudiciales entre los años 2017, lo aprobamos en noviembre de 2017, y en mayo del 2018 hicimos algunos ajustes, unas modificaciones, recogimos esta jurisprudencia, la jurisprudencia que les vengo comentando, y se estableció que para efectos de que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial sobre el contenido y alcances del derecho andino, califican como jueces nacionales tanto las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales como los árbitros, tribunales arbitrales, tribunales de arbitramiento, cuando aplican el derecho andino. Sin embargo, en esta última interpretación prejudicial, lo que ha hecho el tribunal es efectuar una mayor precisión, esta interpretación, el proceso 01 IP 2021, lo que hace es precisar las circunstancias particulares en las cuales el árbitro tiene que solicitar la interpretación prejudicial. En el asunto
de la controversia, que aún no está resuelta en sede arbitral, la competencia es el tribunal arbitral, no se discute, según el tribunal andino, en la controversia interna, no se discute quiénes son los herederos del pintor Guayasamín, y tampoco se discute si los herederos tienen o no derecho a percibir regalías. No se discute eso. Lo que se discute es cómo tienen que pagar Talleres Guayasamín a los herederos en la medida en que en el año 2007, ¿no?, celebraron un acta de mediación, un acuerdo de mediación, en el cual se estableció que el pago iba a ser pues a través de un fideicomiso. Entonces, lo que tienen que decidir los árbitros, y así lo ha señalado el tribunal andino, es si Talleres Guayasamín está obligado a pagar o no estas regalías directamente a los herederos, pese a que no se constituyó este fideicomiso, o en el supuesto de que tuviera que hacerlo, cuál sería la metodología para pagar. Entonces, eso fue de alguna manera la razón por la cual llega este asunto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y el tribunal lo que ha dicho es lo siguiente. Lo que ha dicho es que cuando hay una controversia, lo que tiene que analizarse es si el tribunal arbitral en rigor va a aplicar el derecho andino, porque una cosa es que la controversia tenga una cubierta, es decir, haya como una suerte de paraguas del derecho andino, pero otra cosa es que tengas que aplicar directamente el derecho andino. ¿Por qué voy? Fíjense, los árbitros en este caso tienen que determinar finalmente si Talleres Guayasamín tiene que pagarle o no regalías, ¿no?, a los herederos y cuánto. Muy bien, entonces alguien puede pensar, estás hablando de regalías por la explotación de obras protegidas por el derecho de autor. El derecho de autor está regulado en la decisión 351, el régimen común de derecho de autor y derecho conexos. Entonces, te puede dar la impresión de que como hay una cobertura legal mayor, en el sentido que hay una ley andina que regula esta materia, va a aplicar el derecho andino. Pero no es tan cierto, porque para aplicar el derecho andino, el tribunal arbitral tiene que establecer, fijar, modificar, establecer un criterio jurídico interpretativo. O sea, el tribunal arbitral tendría que decir, al momento de resolver la controversia, el artículo 20, 40, 17 de la decisión andina tal se interpreta en el siguiente sentido. Allí es cuando el tribunal arbitral está estableciendo un criterio jurídico interpretativo o estaría siguiendo un criterio jurídico interpretativo. Solo cuando el tribunal arbitral va a seguir, va a establecer, va a fijar o en su criterio va a modificar un criterio jurídico interpretativo del derecho andino, tiene que solicitar interpretación prejudicial al tribunal andino. La razón de esto es bastante sencilla. Si, por ejemplo, el arbitraje lo único que va a resolver es una controversia contractual, donde las partes están diciendo si lo que se debe es 500 o si lo que se debe es 1000, mientras que la demandante alega que se debe 1000, el demandado alega que solo debe 500, y van a analizar medios probatorios conducentes a verificar si en verdad la deuda es de 1000 o es de 500, que ya se pagó 200 o que no se pagó, que era una dación en pago, que no era una dación en pago. Una controversia contractual, allí los árbitros no tienen que solicitar interpretación perjudicial al tribunal andino porque no van a establecer un criterio jurídico interpretativo del derecho andino, sino simplemente van a resolver un asunto meramente contractual. Y dado que el público conoce muy bien el derecho de autor, les voy a un poco contar el ejemplo que se da en la interpretación prejudicial para distinguir en qué casos sí y en qué casos no. Les decía yo, si el tribunal arbitral, por ejemplo, necesita establecer la fecha de vigencia de la norma andina para resolver la controversia, sí tiene que solicitar interpretación prejudicial. Si de pronto el tribunal arbitral tiene una duda y considera, ¿no?, que de pronto de la norma andina pareciera que la norma andina se aplica al grupo A, pero en su interpretación jurídica eso es posible extenderlo al grupo B. Es decir, que un supuesto de hecho previsto en la norma andina, que en principio literalmente parece aplicable al grupo A, pero vía interpretación sería aplicable al grupo B, eso es algo que tendría que solicitar interpretación al tribunal andino. Si de pronto el tribunal arbitral considerara pertinente para aplicar el derecho andino, ¿no?,
determinar, por ejemplo, si las diversas disposiciones que tiene la decisión 351 generan o no, o por ejemplo, vamos a asumir un tema de propiedad industrial, si la responsabilidad que tiene la persona que ha infringido una marca es una responsabilidad subjetiva, es una responsabilidad objetiva, tiene que analizarse o no la culpabilidad, y considera el tribunal arbitral que estos aspectos tienen que dilucidarse antes de resolver la controversia o para resolver la controversia, tiene que solicitar interpretación al derecho andino. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el tribunal es establecer un criterio jurídico interpretativo. Ahora, ¿cuándo no establece un criterio jurídico interpretativo? En el ejemplo que les mencioné, si lo que se debe es 500 y lo que se debe es 1000. O el ejemplo que se da en la interpretación prejudicial, que es la siguiente. Se asume que las sociedades de gestión colectiva, en el ejemplo, ¿no? Celebran un acuerdo con una cadena de hoteles con relación al pago de regalías por la explotación de obras audiovisuales. Y en el acuerdo que celebra la sociedad de gestión colectiva con la cadena de hoteles, se establece que uno de los criterios que se van a tener en cuenta para el cálculo de las regalías a ser pagadas tiene que ver con la estacionalidad, tiene que ver con el porcentaje de uso de las habitaciones del hotel, porque en temporada alta se usan más las habitaciones y en temporada baja se usan menos las habitaciones. Y si de pronto la controversia que nace derivado de este acuerdo, la controversia nace en función a un debate sobre la intensidad en la estacionalidad, en el sentido, por ejemplo, que la sociedad de gestión colectiva alega que en el periodo de cobro, ¿no?, ha habido un uso de las habitaciones superior al 75%, mientras que la cadena de hoteles, por el mismo periodo, alega que el uso ha sido menor al 50%. Y ambos presentan medios probatorios conducentes, ¿no?, a demostrar lo que están señalando, ya sea que el uso es mayor al 75%, ya sea que el uso de las habitaciones es menor al 50%. Ya. En este caso, en este ejemplo que les estoy dando y que aparece en la interpretación prejudicial, el tribunal arbitral no va a establecer un criterio jurídico interpretativo del derecho andino. El tribunal arbitral lo que va a determinar es cuál fue el nivel de estacionalidad en el periodo de cobro. En el ejemplo que les estoy dando, no está en discusión que los hoteles tienen que pagar por la explotación de obras audiovisuales, las que se emitan por los televisores que están en las habitaciones. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es el uso de las habitaciones y el porcentaje de uso de las habitaciones, porque ellos decidieron en el acuerdo que la estacionalidad iba a ser un criterio para la determinación de la cuantía de las remuneraciones de las regalías. Entonces, fíjense cómo lo que va a determinar, en el ejemplo que les estoy dando, el tribunal arbitral, no significa crear, establecer, fijar o modificar un criterio interpretativo. Es decir, no va a interpretar la norma andina, ni va a seguir una interpretación determinada de la norma andina, sino simplemente va a analizar si, imagínense que el periodo es enero, febrero y marzo, el periodo de cobro. Lo que va a analizar es si en enero, febrero y marzo, las habitaciones se usaron en gran medida o en poca medida. Y claro, de eso va a depender de las pruebas que presenten. Si los hoteles están pues en la parte sur, esto es verano, si estuvieran en la parte norte es invierno. En consecuencia, eso es lo que va a analizar, la información que les brinde la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, la información que le brinden estos agentes, servirá como medios probatorios, pero como ven, no tiene que fijar un criterio jurídico interpretativo. Entonces, allí lo que se ha establecido es, el objetivo ha sido dotar de mayor claridad en qué escenarios los árbitros que están conociendo controversias, que pueden versar sobre el derecho, sobre pago de regalías, sobre el pago de remuneraciones, en qué casos tienen o no que solicitar interpretación prejudicial. Esto sería, al menos por mi parte, Paul, la explicación de esta primera interpretación prejudicial. Muchas gracias, Hugo. Sí, efectivamente, nos ha dejado clarísima esta interpretación respecto a que los jueces, los árbitros o tribunales arbitrales llegan a ser considerados como jueces nacionales si cumplen ciertos requisitos, ¿no es cierto? Ejercen función jurisdiccional, es de única instancia, como lo es en el arbitraje en nuestros países, si el contenido, alcance
oye, en cuanto al derecho, y sobre eso tengo yo una pregunta, un tribunal de derecho, y entonces, en definitiva, lo que establecen con claridad es que los árbitros son considerados como jueces nacionales, y eso para la comunidad, en este caso arbitral, y te comento de la cual soy parte acá en Ecuador, es una gran noticia. El hecho de que los tribunales arbitrales tengamos claro el tema de cuándo solicitar una interpretación prejudicial al tribunal es una muy buena noticia, y ya se hablará de este tema mucho en las comunidades y temas arbitrales. Sin embargo, tengo una duda. Tú sabes que los tribunales deciden en derecho y en equidad. ¿Por qué no se estableció también los tribunales en equidad? Entiendo que los árbitros resuelven en equidad en base a su leal saber y entender, y no apegado a normas, pero tampoco pueden ser ilegales. ¿No habría un riesgo de que tribunales en equidad puedan apartarse de esa uniformidad que quieren tanto jueces nacionales como árbitros ya inmersos con esta interpretación? ¿No hay ese riesgo? Y la otra pregunta es que ya nos has mencionado y nos has expuesto con claridad en qué casos los árbitros deben solicitar la interpretación, pero está también incluidos, como nos dijiste, las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. ¿En qué caso ellos tienen que solicitar la interpretación? Y después de esto, bueno, como saben, pueden hacer preguntas por el chat, o eventualmente si alguien quiere tomar la palabra nos avisa. Gracias, Paul, por la pregunta. Para responderla, voy a referirme a un caso previo que tiene que ver con estos contratos de interconexión de redes de telecomunicaciones, contratos de acceso. Cuando una empresa de telefonía se interconecta con otra empresa de telefonía, las redes públicas de ambas empresas se interconectan y existen los famosos cargos de acceso. Los cargos de acceso por el cobro de las llamadas, ¿no? Por las llamadas efectuadas. Entonces, el tribunal, esto me parece que fue el año 2017, sí, fue en septiembre de 2017, el proceso fue el 560 IP 2016, donde el tribunal andino lo que dijo fue lo siguiente: con relación a las controversias derivadas de estos contratos de interconexión de redes de telecomunicaciones, si estas controversias versan sobre derechos disponibles, de libre disponibilidad, derechos renunciables, esto puede ir a los árbitros sin ningún problema. Si la controversia versa sobre potestades administrativas, potestades regulatorias, el derecho del imperio del Estado, asuntos de derecho público, eso va a la autoridad de telecomunicaciones del país miembro. Esto sirvió, esta idea primigenia, para cuando vemos el tema del caso Guayasamín este año, de la particularidad de que cuando existen derechos disponibles, los árbitros pueden resolver controversias sobre derechos disponibles, sobre derechos renunciables. Los derechos patrimoniales de autor, a diferencia de los derechos morales, son renunciables, ¿no? Por ejemplo, el tribunal mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el año 2019, justo a los 50 años, celebrando los 50 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, publicamos un libro denominado Apuntes de Derecho Comunitario Andino, donde los magistrados somos los autores, en varios capítulos. Pues bien, allí decidimos renunciar al pago de regalías por la explotación de este libro, porque decidimos que fuera de acceso gratuito. Ustedes pueden bajar el libro de la página web del internet, hay una versión digital, y pueden pasársela. Mientras se respeten los derechos morales, con relación al derecho patrimonial, por ejemplo, el cobro de regalías, nosotros renunciamos. Lo que hicimos fue este libro, puede distribuirse gratuitamente y reproducirse gratuitamente, sin ningún problema. Entonces, sobre derechos renunciables, sobre derechos respecto a los cuales las partes pueden transigir, también pueden llevarlas a mecanismos de solución de conflictos tipo conciliación, mediación y también el arbitraje. Entonces, esto es muy importante porque significa, Paul, que sobre esta controversia podrían ir al arbitraje, podrían resolverlo ellos mismos o podrían renunciar. O sea, es algo que la parte, es como si, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando, la sociedad de gestión colectiva dijera, ¿sabes qué? No quiero cobrarle esta cadena de hoteles. Bueno,
ahí creo que quizás su lío va a ser más interno con los asociados, pero son derechos renunciables el cobro de las regalías. En consecuencia, cuando estamos pensando en el arbitraje de conciencia o de derecho, cuando es de conciencia, cuando es un arbitraje de conciencia, en efecto, no va a haber la necesidad, no va a haber ninguna necesidad de crear un criterio jurídico interpretativo, porque al no ser de derecho, no tiene la necesidad de crear, establecer o fijar un criterio jurídico interpretativo. En consecuencia, si es de conciencia, si es de equidad, no hay razón a solicitar interpretación alguna al tribunal. ¿Se dan cuenta? Es como si en la controversia se dijera, bueno, el demandante quiere cobrar 1.000, el demandado quiere pagar 500, y nosotros por equidad lo dejamos en 750. ¿Se dan cuenta? De conciencia, de equidad. En cambio, en los de derecho, allí es donde eventualmente podría establecerse un criterio jurídico interpretativo, en los de derecho. Entonces, por eso es que la interpretación prejudicial de este mes lo que ha señalado es, si hay la necesidad de seguir, establecer, fijar, modificar un criterio jurídico interpretativo, que significa interpretar la norma andina, en ese caso sí tienes que solicitar interpretación, porque lo que quiere garantizar el tribunal es que los criterios jurídicos interpretativos sean todos similares, y no vaya a ser que establezca el tribunal arbitral un criterio jurídico interpretativo diferente al de otro tribunal arbitral, diferente al de las autoridades de propiedad intelectual, diferente a las que establecen los jueces o diferente a los establecidos por el Tribunal Andino y sus interpretaciones prejudiciales. Entonces, lo que se tiene que buscar es coherencia y uniformidad en cuanto a los criterios jurídicos interpretativos. En el caso del arbitraje de conciencia, no hay necesidad de fijar ningún criterio jurídico interpretativo, que no hay necesidad de aplicar el derecho andino. Entonces, por equidad, ¿no? Los jueces resuelven conforme a su leal saber y entender. Así resuelven los árbitros. Y en el caso de las autoridades administrativas, lo que se ha señalado es que aquellas autoridades administrativas creadas por ley, o por la Constitución o por ley, porque a veces se crea por la Constitución, pero creadas por ley o por la Constitución, que tienen carácter permanente, que sus competencias son obligatorias, que resuelven conflictos entre particulares, lo que en Perú llamamos procedimientos trilaterales o cuasi jurisdiccionales, que resuelven conflictos entre dos o más partes, como puede ser, por ejemplo, ¿no? La oposición al registro de una marca, la nulidad del registro de una marca, esos son conflictos entre dos privados que aplican el derecho andino, como sería la decisión 486 o la decisión 351, que motivan sus decisiones, respetan el debido proceso y, lo más importante, actúan con independencia, con autonomía, con independencia funcional. Entonces, estas autoridades administrativas, para efectos de la interpretación prejudicial, califican como jueces nacionales. El Tribunal Andino, me parece que la primera vez que lo hizo fue en el proceso 121 IP 2014, de noviembre del año 2014, ante un pedido de la Dirección de Signos Distintivos del INTECOPI. Y bueno, desde el año 2014 hasta la fecha han pedido interpretación prejudicial. Esta Dirección de Signos Distintivos del INTECOPI lo ha solicitado la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, lo ha solicitado también el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador. En consecuencia, las oficinas de derecho de autor, las oficinas de propiedad industrial, vienen solicitando interpretaciones prejudiciales en calidad de facultativas. Ya no expliqué yo la diferencia entre facultativas y obligatorias, cuando la autoridad que va a resolver la controversia es de única, última instancia, la solicitud de interpretación es obligatoria. Por eso es que los árbitros están allí, porque ellos son única, última instancia. En cambio, las autoridades administrativas no son única, última instancia. Los fallos de las autoridades administrativas son susceptibles de ser impugnadas, o ya sea vía recurso de alzada, vía recurso de apelación en la misma entidad, o a través del proceso contencioso administrativo. En consecuencia, como finalmente los actos administrativos que emiten estas autoridades administrativas son susceptibles de impugnación, en su caso son solicitudes facultativas. Lo pueden pedir como no lo pueden pedir. A la fecha lo vienen pidiendo. Muchas gracias Hugo, en verdad, por las aclaraciones. En el chat tenemos una felicitación de parte de la doctora
Delia a su exposición. Y también tenemos a Beatriz que quiere hacer un comentario respecto a estos procesos. Muchas gracias, Paul. Quería, bueno, felicitar la concreta exposición del doctor Hugo Gómez. No quería, claro, nosotros desde el sur, digamos, desde el sur del sur, no tenemos estos sistemas integradores, por eso los miramos con admiración y seguimos cómo es su desarrollo, como tiene el Tribunal Andino, ¿no? Entonces, por más que uno siempre lee y conoce la teoría, qué interesante el punto seleccionado de llegar al tema arbitraje y también enlazar los pronunciamientos arbitrales con esa idea de, bueno, con esa idea, no, con ese cometido institucional de mantener la coherencia de los pronunciamientos. La verdad que destacar todo esto me gusta muchísimo. Y bueno, y quería también hacer como una pregunta más de hechos, en el sentido de el arbitraje, ¿no? Porque evidentemente si llegan este tipo de cosas a una instancia así, es que se utiliza el tema arbitraje, genera alguna dinámica importante, ¿no? Entonces quería preguntar eso, ¿a qué nivel en los temas específicos de propiedad intelectual, desde la perspectiva del tribunal, se ve que la solución arbitral prospera, o esa situación un poco? No sé si fui complicada en la pregunta. No, gracias, Beatriz. A ver, hay una cosa particular. El tribunal, todo este debate con relación al arbitraje nace a raíz de este caso que les mencioné, esta sentencia del año 2011. 11. Del 2011, sí, el proceso. Era una controversia entre la empresa de telecomunicaciones de Bogotá versus Colombia, ¿no? Una acción de incumplimiento. Pero ¿cómo llega este tema acá? Lo que ocurre es que los tribunales arbitrales no estaban solicitando la interpretación prejudicial. El tema no nace en propiedad intelectual, en verdad el tema nace por estos contratos de interconexión de redes de telecomunicaciones. En el Consejo de Estado de Colombia, ¿no?, conocedor del derecho comunitario andino, anula unos arbitrajes señalando que no se pidió interpretación prejudicial. Entonces, pero el antecedente de esto llega porque, como no se estaba pidiendo la interpretación prejudicial, se presenta una demanda de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En consecuencia, una de las partes involucradas precisamente en una controversia que alegaba que debía solicitarse la interpretación prejudicial, pero que no se efectuó, presentó la demanda, ¿no?, alegando el incumplimiento del derecho andino. Entonces, el incumplimiento del derecho andino en la medida en que el árbitro o el tribunal arbitral o el tribunal de arbitramiento no había solicitado la interpretación prejudicial al tribunal andino. El tribunal andino emite esta sentencia que les he mencionado de agosto del año 2011, donde señaló pues que sí, que si los árbitros son de única instancia, última instancia, que lo son, aplican el derecho andino, no dependen de los jueces, tienen que solicitar interpretación prejudicial. Entonces, a raíz de esa sentencia, que luego el Consejo de Estado, como les digo, lo ha ratificado en el sentido de que ha anulado laudos en los cuales no se había solicitado interpretación prejudicial, se crea la cultura en Colombia, pero vinculada principalmente al tema de telecomunicaciones, a que hay que solicitar interpretación prejudicial. ¿Bien? Okay. Y como el tribunal ha empezado pues, a difundir un poco más y más el derecho andino, árbitros de otras localidades, como en Ecuador, también han tomado conocimiento que si tienen que aplicar el derecho andino, tienen que solicitar la interpretación prejudicial. Entonces, si Paul, que es árbitro y en una materia relacionada al derecho andino va a resolver una controversia, tendría que solicitar interpretación prejudicial. Sin embargo, también había una preocupación que no la conté, pero ahora aprovecho para mencionarla, una preocupación que venía también de Colombia, en el sentido de que se estaban anulando muchos laudos bajo el pretexto de que no se había solicitado interpretación prejudicial, pero no quedaba claro si debía o no haberse solicitado.
Entonces, claro, el tribunal ya había establecido la pauta de que los árbitros tienen que solicitar interpretación prejudicial si van a aplicar el derecho andino. Pero decir aplicar el derecho andino es muy general, es como un concepto jurídico indeterminado. Dices, ¿qué significa aplicar el derecho andino? ¿Basta simplemente que como paraguas esté la norma andina? ¿O es que yo tengo que en verdad interpretar la norma andina? Entonces, como se han estado anulando algunos laudos arbitrales porque no se había solicitado interpretación prejudicial, el Tribunal Andino consideró pertinente precisar esa sentencia del año 2011 que decía aplicar el derecho andino. Lo que decidió fue establecer qué significa aplicar el derecho andino. Entonces, aplicar el derecho andino significa que el árbitro, al momento de resolver, tiene que interpretar la norma, tiene que darle un sentido. Si no necesita interpretar la norma, si no necesita darle un sentido, no necesita solicitar interpretación prejudicial. Entonces, solo si necesita, ¿no? Si necesita establecer la fecha de vigencia de la norma andina, si necesita establecer, por ejemplo, como les mencionaba, si un determinado dispositivo es aplicable para el grupo A de personas o para el grupo B de personas. Esas cosas sí necesitan solicitar interpretación prejudicial. Muchas gracias, Hugo. Complementando lo que mencionó Beatriz, hay una inquietud de Leonel Salazar Reyes, y es muy válida, en donde dice que es posible plantearnos una justicia arbitral o de métodos alternos de resolución de controversias que sustituya a la justicia ordinaria. Entendería esto en propiedad intelectual, y te pido que sea lo más concreto en tu comentario, porque es importante que nos comentes la otra interpretación que es muy actual también. Sí, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias, pero sobre derechos disponibles. O sea, la clave está en decir son derechos disponibles, derechos de libre disponibilidad. Porque de lo contrario, el asunto tiene que ir a las autoridades de derecho de autor o las autoridades de propiedad industrial. Entonces, por ejemplo, la distintividad de la marca, si la marca es distintiva, no es distintiva, y su registro, eso es un asunto de orden público porque puede generar riesgo de confusión y afectar a los consumidores. ¿No es así? En los acuerdos de coexistencia. Los acuerdos de coexistencia son en principio acuerdos privados que pueden darse, pero luego tienen que ser registrados y la autoridad tiene que analizarlos. Entonces, un acuerdo de coexistencia de marcas, por ejemplo, las partes pueden ponerse de acuerdo de algunos temas, pero finalmente es la autoridad la que decide si ese acuerdo de coexistencia se registra o no. Y para eso la autoridad tiene que verificar que no haya riesgo de confusión hacia los consumidores. Entonces, los temas en los cuales aparece interés público, eso necesariamente tiene que ir a la autoridad. En cambio, sobre derechos disponibles, sobre lo que las partes pueden renunciar, pueden transigir, eso puede ir al arbitraje. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Como les mencionaba, queríamos que Hugo comente respecto a otra interpretación prejudicial sobre un tema muy actual y también muy reciente, si no me equivoco, salió en marzo, es el proceso 144 IP 2019, y es respecto a las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por interés público. Ahí los tenemos objeto de la interpretación fueron la acción por infracción de una patente de invención, el régimen de licencias obligatorias en la Comunidad Andina de las patentes de invención, lo que establece la licencia obligatoria de la decisión 486 y qué criterios tienen que tomarse en cuenta en cuanto a cálculos de daños y perjuicios, pero le dejo a Hugo que les comente, que también es muy interesante. Sí, esta interpretación prejudicial, como bien decía Paul, la 144 IP de 2019, publicada el 16 de marzo de este año, es también muy reciente, y que también proviene de una autoridad ecuatoriana, viene del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Cantón de Guayaquil. Y en efecto, el asunto de controversia es las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por razones de interés público. Lo que interpretó el Tribunal Andino fue el artículo 65 de la decisión 486, ¿no?, del régimen común de propiedad industrial, que trata sobre las licencias obligatorias por razones de interés público, de seguridad nacional, de emergencia, ¿no? Entonces, pero previamente resulta pertinente mencionar que en la decisión andina hay 4 tipos de licencias obligatorias, ¿no? O sea, hay 4 supuestos en los cuales
se pueden expedir licencias obligatorias. Por la falta de explotación de la patente, esto está en el artículo 61, por la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, que está en el artículo 65 y lo fue materia de interpretación prejudicial, por la presencia de conductas anticompetitivas, por conductas restrictivas de la libre competencia, en especial el abuso de la posición dominante, que está en el artículo 66, y cuando el titular de una patente requiere, ¿no?, para explotarla necesariamente de otra patente que está prevista en el artículo 67. Entonces, esto fue un poco la antesala, y el tribunal empezó explicando, ¿no?, en la interpretación prejudicial qué cosa es una licencia obligatoria, que tiene un origen extracontractual. Es cuando la autoridad administrativa, cuando el gobierno otorga la licencia de una patente, del objeto de la patente, que puede ser un producto o un procedimiento, sin necesitar la autorización, el consentimiento del titular de la patente, ¿no? Entonces, una patente obligatoria es cuando el gobierno, una autoridad administrativa competente, autoriza a un tercero a que explote la patente de otra persona, del titular, sin obtener el consentimiento, sin obtener la autorización del titular. Esa es una licencia obligatoria. No es una limitación al derecho de la patente, y el tribunal ha precisado que no es una expropiación. Entonces, luego se centra el tribunal en las patentes de interés público, que están en el artículo 65 de la decisión 486, y lo primero que señala el tribunal es que lo que está regulado en el artículo 65 de la decisión 486 son, en términos generales, patentes por razones de interés público. Es decir, que el género es el interés público. Es una patente, una licencia obligatoria por razones de interés público, es el género. Y las especies, o sea, los tipos, pueden ser por razones de emergencia, o sea, la emergencia como una emergencia sanitaria es una razón de interés público. La seguridad nacional, razones de seguridad nacional es otra de interés público, pero que hay otras razones de interés público. La protección ambiental, el uso público no comercial, son razones de interés público. Y el tribunal precisa en la interpretación que un asunto de interés público es la necesidad de la población que tenga acceso a medicinas, a vacunas. Y esto lo diferenció de una emergencia sanitaria. Entonces, una emergencia sanitaria, como la que estamos viviendo de la COVID-19, es una razón de interés público. Pero independientemente de una emergencia sanitaria, también la necesidad de que la población acceda a medicinas o a vacunas es una razón de interés público. Y esto se ha dado en casos como, por ejemplo, estos retrovirales para tratar la enfermedad del SIDA. Entonces, en las cuales no había una declaración de emergencia, no hay una declaración de emergencia, sin embargo, procede licencias obligatorias por razones de interés público. Lo segundo que ha dicho el tribunal andino es que estas licencias obligatorias se dan caso por caso. No puede alegarse en términos generales el interés público, sino que tiene que sustentarse caso por caso. El gobierno, la autoridad administrativa competente, puede ser pues, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene que comprobar, evidenciar, explicar y fundamentar de forma adecuada y suficiente esas razones de interés público, ¿no? Y esta licencia obligatoria dura mientras la emergencia o la razón de interés público se encuentra presente. Y el tribunal, y en lo personal a mí me gusta dar ejemplos. Estos ejemplos permiten a veces entender de mejor manera las cosas. El tribunal da un ejemplo, ¿no?, de una emergencia sanitaria, cómo debe ser la explicación. Y voy a leerles esa parte pertinente, que es solo un ejemplo, tratándose de una emergencia sanitaria. Dice así el tribunal, ¿no? A modo de ejemplo, si se trata de una emergencia sanitaria provocada por una pandemia, la autoridad tiene que acreditar la existencia de la pandemia y los efectos nocivos sobre la población, lo que significa identificar al agente patógeno, o sea, el virus determinado, las características de la enfermedad, el porcentaje de la población que se encuentra afectada o que podría verse afectada,
por la enfermedad, si es que hay una población más vulnerable que otra, el nivel de contagio, la tasa de mortalidad o de presentar síntomas, la posibilidad de que la enfermedad sea tratada satisfactoriamente con otros medicamentos disponibles, la capacidad de atención de los establecimientos públicos y privados, entre otra información que se considere relevante. Entonces, fíjense cómo el tribunal menciona que se justifica la autorización de una licencia obligatoria. Entonces, lo que no puede hacer la autoridad es simplemente decir de manera muy general, considero que hay un interés público y autorizo el otorgamiento de licencias obligatorias. No, tiene que justificarlo bien, tiene que explicarlo bien. En la interpretación prejudicial se da un ejemplo de licencia obligatoria en un escenario de emergencia sanitaria. Sin embargo, en la interpretación se menciona que pueden haber otras razones de interés público, ya lo mencioné, el uso público no comercial, la protección ambiental, el acceso a alimentos, el acceso a medicamentos. Pero en cualquiera de estos casos tiene que justificar caso por caso. Adicionalmente, el tribunal menciona que como es una limitación de derechos, porque finalmente la licencia obligatoria es una limitación del derecho que tiene el titular sobre la patente, y en consecuencia lo que hace el gobierno es autorizar a que un tercero explote el objeto de la patente, se aplica el test de razonabilidad o el test de proporcionalidad aplicable a toda limitación de derechos. Y ese test de razonabilidad implica seguir, ¿no?, los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Que para otorgar la licencia obligatoria, el gobierno tiene que, en principio, asegurar, ¿no?, mencionar que primero identificar cuál es ese interés público que quiere proteger. Entonces, por ejemplo, podría señalar, voy a proteger la vida y salud de la población. Muy bien, ese es el interés público. Segundo, juicio de idoneidad. ¿La licencia obligatoria es idónea para proteger ese interés público? ¿Es una medida idónea? Segundo, juicio de necesidad. ¿Existen o no otras alternativas menos gravosas que podrían cumplir ese objetivo? Y el tercero, el juicio de proporcionalidad, es que finalmente los beneficios de la licencia obligatoria son mayores a los costos de la licencia obligatoria. Entonces, si se cumple el test de razonabilidad de manera completa, resulta razonable otorgar la licencia obligatoria. Y, por ejemplo, con relación al juicio de necesidad, esto es muy importante porque finalmente el otorgamiento de una licencia obligatoria es algo así como una última ratio, como la última medida. Parecido al derecho penal, ¿no?, que el derecho penal es la última ratio, la última medida. En consecuencia, si puedes solucionarlo a través del derecho administrativo sancionador, pues no tengas que recurrir al sistema penal. Y aquí también sucede lo mismo. Si tienes otras medidas a tu alcance que pueden salvaguardar la vida y salud de la población sin llegar a la licencia obligatoria, no tienes que llegar a la licencia obligatoria. Entonces, a modo de ejemplo, y solo a modo de ejemplo, si por ejemplo el gobierno tiene suficientes recursos como para comprar del mercado, de la oferta privada, adquirir los medicamentos que necesita para distribuirlos en los hospitales públicos, no necesita la licencia obligatoria. La licencia obligatoria tendría que ser la última ratio. Y finalmente, el último aspecto que se menciona en esta interpretación prejudicial es lo relativo a la impugnación, porque se pregunta si el titular de la patente impugna el acto administrativo que otorga, que autoriza la licencia obligatoria, esa impugnación tiene carácter suspensivo o no tiene carácter suspensivo. Y lo que ha dicho el tribunal es que no tiene carácter suspensivo. Es decir, el recurso se concede sin carácter suspensivo, lo que significa que mientras se discute en la vía administrativa o la vía judicial la licencia obligatoria, esta mantiene sus efectos. Dado que el recurso se concede sin efecto suspensivo, no obstante que el titular ha presentado el reclamo, la apelación o la demanda contencioso administrativo, dependiendo de las circunstancias, la patente obligatoria sigue surtiendo efectos. Y esto ocurre porque hay un interés público de por medio. Entonces, prevalece el interés público. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha aplicado la figura de la analogía. Esto lo preciso porque el artículo 62 de la decisión 486 habla de los efectos de la impugnación y los vincula con el artículo 61 que tiene que ver con las licencias obligatorias por falta de explotación de la patente. Entonces, si uno va al artículo 65, donde están las licencias obligatorias por razones de interés público
de Emergencia y Seguridad Nacional, no aparece nada sobre impugnación. Entonces alguien podría pensar equivocadamente que el tribunal ha aplicado la figura de la analogía, que es aplicar los efectos de la impugnación que están previstos para la patente, para la licencia obligatoria por falta de explotación, a la licencia obligatoria por razones de interés público. Eso no ha hecho el tribunal. Y eso lo preciso porque la analogía y la interpretación extensiva no es aplicable cuando se trata de limitación de derechos. Lo que el tribunal ha explicado es que en el artículo 65, ¿no? En el artículo 65, la naturaleza misma de estas licencias, o dicho de otra manera, es connatural, ese es el término que utilizó el tribunal, es connatural a una licencia obligatoria por razones de interés público, de emergencia y de seguridad nacional, que la impugnación del acto administrativo de esa licencia se conceda sin efectos jurídicos suspensivos. Y termino, Paul, mencionando que el tribunal ha señalado que para la licencia obligatoria por razones de interés público y para las otras 3 licencias obligatorias, o sea, para las 4 licencias obligatorias establecidas en la decisión 486, el titular de la patente nunca pierde el derecho a explotar la patente y nunca pierde el derecho a recibir la compensación económica. ¿Por qué? Porque no es una expropiación. En la medida en que no es una expropiación, el titular de la patente tiene el derecho a seguir explotándola en cualquiera de los tipos de licencias obligatorias y tiene el derecho a seguir percibiendo la compensación económica, que tiene que ser razonable, suficiente y justa. Muchas gracias, Hugo, por tan clara explicación. Creo que nos ha dado un detalle exactamente de cómo deben aplicarse o cómo el tribunal considera que se deben aplicar las licencias obligatorias por razones de interés público. En el chat no tenemos ninguna inquietud, estamos casi en el tiempo. No sé si Beatriz quiere mencionar algo respecto de este tema. Bueno, yo como estamos tan en el filo del tiempo, me da no sé qué agregar o provocar alguna pregunta, capaz que alguno de los que están acompañándonos también tiene alguna inquietud. Me resulta interesantísimo la definición concreta. Yo ya había bajado ese archivo cuando circuló la novedad en marzo, ¿no?, de la publicación, porque bueno, estamos en estos tiempos que estos temas pasan a tener va a decir, para estar en carpeta permanente en todos los países, ¿no? Y bueno, me tomé especial nota de esa calificación de la última ratio, que me pareció muy, esta palabra no es medio neologista, digo, lo que voy a decir, muy, muy ordenada, muy clara, dicho mejor, de cómo es este instrumento de la licencia obligatoria, ¿no? Porque acá vieron que últimamente el debate es licencia obligatoria o suspender patentes, ¿no? Y en definitiva hay asimismo toda una serie de pasos para poder llegar o justificar llegar a la licencia obligatoria, aún en estos momentos, porque el Estado de Derecho permanece, que para eso está el control que todos hacemos. Bueno, la verdad, no tengo por mi parte ninguna pregunta, solo quería comentar esto, que me quedé en este punto que me parece muy útil. Creo que hay una pregunta de Leonel, me parece, y con eso terminamos, Paul, ¿te parece? Sí, Beatriz, perfecto. Leonel nos pregunta, ¿cómo pueden otorgarse licencias obligatorias sobre solicitudes de patentes? Claro, porque no hay ninguna patente concedida del tema COVID, entonces el punto es solicitudes. Está muy buena la pregunta, perdón. Bueno, claro, la expedición de licencias obligatorias asume que existe una patente y tiene que existir la patente para que haya la explotación de la patente por parte del tercero, además para que se le pague al titular una compensación económica por la patente. Si estamos recién en un proceso, por ejemplo, de experimentación, estamos recién en un proceso, ¿no?, de análisis de un medicamento, un producto, todavía no va a poder ser posible el otorgamiento de una licencia obligatoria de patente, porque asume
que tiene que existir la patente. Sí, no en... No, sí, tal cual. El tema es, las normas nacionales están hechas para la patente concedida, porque lo primero que no hay, si hay una solicitud, es titular. Y como, ¿qué se podría, digamos, licenciar en el esquema de una licencia obligatoria de solicitud? ¿Una expectativa? ¿No? ¿Un riesgo? Yo creo que ese es un debate hoy permanente, ¿no? A ver, muy difícil la aplicación hoy, en el sentido de no haber patentes, concedidas me refiero, ¿no? La solicitud no es patente. Eso, otra ley, ¿no? Me refiero, no esta, o no el derecho de patente tal cual lo conocemos hoy, ¿no? A ver, hay una distinción, esto es muy interesante, hay una distinción, los abogados lo conocen bien, de ley lata, de ley referenda, ¿no? De ley lata, la norma vigente. Nos guste o no nos guste, la norma vigente. De ley referenda, ¿cómo podría ser la norma? ¿Cómo podría cambiar? El Tribunal Andino interpreta de ley lata, o sea, interpreta el ordenamiento jurídico vigente. Si el ordenamiento cambiara, se modificara, la interpretación también cambiaría. Pero el tribunal lo que interpreta es el derecho positivo andino en la norma vigente. Claro. Es decir, a ver, uno jurista asesora con el derecho vigente. Uno no puede asesorar con lo que dicen que le gustaría a la mayoría, de modo que ese es un tema, en estos momentos es bien complejo. ¿Deciden otra cosa? Bueno, se verá, ¿no? Y la responsabilidad, como siempre, del Estado, que es el que genera las normas, ¿no? Y aplica, bueno. Perdón, yo soy Sí. de hablar. No, está bien. Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, estamos como sobre el tiempo y yo sí quería comunicarles un tema también muy, muy novedoso respecto de la comunidad andina. Se expidió una norma o una decisión, que son las que se llaman acá la 876, sobre un régimen común sobre marca país. No le pido a Hugo que comente porque puede ser impugnada ante el tribunal y no puede adelantar opinión alguna. Sin embargo, es una gran noticia, también es de abril, un régimen común para protección de las marcas de los países, marca país de los países andinos, ¿no es cierto? Eso también quería comentarles como novedad. Es un gran tema y también que estamos contentos nosotros acá en los países andinos por esa decisión. De mi parte, simplemente agradecer nuevamente a IP Time. Seguramente seremos, como dijo Beatriz al inicio que conversábamos, seremos IP Timers de ahora en adelante. Agradezco muchísimo a Hugo también y bueno, Beatriz, Fabricio, José Roberto, a todos. Dejo a Hugo para que se despida de todos y entiendo Beatriz lo hará al final. Bueno. A ver, en mi caso, yo muy agradecido con IP Time, muy agradecido con Fabricio, contigo, Paul, por la invitación. Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es una alegría compartir en estos espacios su jurisprudencia, de tal manera que todas las veces que gusten estaremos para explicarles, ¿no? La jurisprudencia que vamos emitiendo. Hay unos aspectos sobre, por ejemplo, infracción de marca de color que hemos expedido, me parece que fue el año pasado. También hemos expedido estas diferenciaciones entre marca notoria y marca renombrada y cuáles son los efectos de la protección entre marca renombrada y marca notoria. También en materia de derecho de autor, por ejemplo, lo referido a los organismos de radiodifusión, la diferencia, ¿no?, entre el derecho de autor de la obra audiovisual y el derecho conexo de la emisión del organismo de radiodifusión. Y precisamente hay una interpretación de diciembre del año pasado que tiene que ver con el tema de los hoteles, ¿no? Si los hoteles, porque el debate era si debían pagar o no a la sociedad de gestión colectiva por los televisores que tenían las habitaciones. Los hoteles alegaban, pero si ya le pagaban a la empresa de televisión por suscripción, ¿cómo es que así aparte tenían que pagarle a la sociedad de gestión colectiva? Entonces son temas que podríamos ponerlos en la agenda para una futura reunión. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, IP, muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Bueno, y yo
reitero el agradecimiento que ya les planteamos a ambos por estar participando acá. Paul, encantados de conocerte, estupenda moderación. Doctor Hugo Gómez, fue interesantísimo lo que planteó. Me gustó mucho eso de los temas que ya nos puso en carpeta. Doctor, en el segundo semestre lo vamos a estar molestando. En particular eso de la marca color, a mí me parece interesantísimo, y el tema radiodifusión, este último, bueno, todos los que dijo, pero este último, el tema de los hoteles, es un clásico que siempre repensarlo y reverlo es muy interesante. Bueno, agradezco a todos los que han participado en la parte del Zoom, saludos a los que escuchan por Facebook, a los que nos vayan a escuchar el video, y bien, ahora un gran saludo general, un aplauso en Zoom, y nos estamos viendo pronto. Que pase muy bien. Acá Leonel prendió. Chau, 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 chau. Vamos Muchas yéndonos. gracias. Chao. Gracias a todos.